Lucía Álvarez nunca había creído en el destino. No creyó en él cuando su madre la sacó de Valencia siendo apenas una niña y la llevó a Madrid con una maleta vieja y los ojos llenos de miedo. No creyó en él cuando cambiaron de barrio por tercera vez, ni cuando su madre revisaba las cerraduras cada noche como si alguien pudiera entrar desde las sombras. Tampoco creyó en él cuando rechazó una beca completa para estudiar lejos, solo para quedarse cerca de Elena, la única familia que tenía. Pero aquella mañana, sentada en una cafetería pequeña del centro de Madrid, con un desconocido tatuado frente a ella y dos hombres de traje gris acercándose desde la entrada, Lucía sintió que tal vez toda su vida había corrido hacia ese instante. El hombre se inclinó apenas, sin mover casi los labios. Estás en peligro. Haz como si yo fuera tu padre. Lucía dejó de respirar. Los dos hombres de traje gris entraron despacio. No parecían clientes. Sus miradas recorrían el local con una calma demasiado precisa, demasiado fría. Uno se quedó junto a la barra. El otro clavó los ojos en la mesa donde estaba ella. No entiendo nada, susurró Lucía. No tienes que entenderlo ahora, dijo el desconocido. Solo tienes que actuar. Sonríe. Mírame como si estuvieras enfadada conmigo, como hacen las hijas. La mano de él descansaba sobre su hombro. Era pesada, cálida, firme. No la sujetaba con violencia, pero tampoco le permitía olvidar que cada segundo importaba. Lucía sintió que el miedo le subía por la garganta. Quiso levantarse, gritar, pedir ayuda al camarero, correr hacia la calle. Pero algo en los ojos del hombre la detuvo. No había locura allí. Había urgencia. Había dolor. Y sobre todo, había una certeza terrible. Los hombres de gris eran la verdadera amenaza. Lucía tragó saliva y forzó una expresión de fastidio. Papá, ya te dije que mamá no quiere ninguna fiesta. Odia las sorpresas. El rostro del hombre cambió apenas. Una sombra de aprobación cruzó sus ojos. Pues la tendrá de todos modos, respondió él, alzando un poco la voz. 25 años de matrimonio merecen celebrarse. La actuación le pareció absurda. Cada palabra le raspaba la garganta. Pero Lucía se obligó a cruzarse de brazos y apoyarse contra el respaldo, como si conociera a ese hombre de toda la vida. Como si los tatuajes que asomaban por su cuello, la cicatriz junto a su ceja y la violencia contenida en su postura fueran parte normal de una conversación familiar. Desde el rabillo del ojo vio que uno de los hombres pedía café. No lo bebió. El otro sacó el móvil, escribió algo y le mostró la pantalla a su compañero. Lucía sintió un nudo helado en el estómago. Buena chica, murmuró el desconocido. Luego habló más alto. Yo hablaré con tu madre. Tú concéntrate en tu turno. Se puso de pie y sacó una cartera del bolsillo interior de la chaqueta. Al hacerlo, Lucía vio algo que le congeló la sangre, una pistola bajo el brazo. El hombre dejó un billete de 50 euros sobre la mesa, demasiado dinero para una comida que ni siquiera había pedido. Después le tocó la mejilla con una suavidad inesperada. Escúchame muy bien, susurró. En exactamente 2 minutos vas a ir al baño. Hay una ventana pequeña. Sales por ahí. En el callejón trasero hay un todoterreno negro. Entras, cierras las puertas y me esperas. ¿Qué? No. Yo no puedo. Lucía. Al oír su nombre en boca de aquel extraño, el corazón se le detuvo. Esos hombres han venido a llevarte, dijo él. Yo he venido a impedirlo. Tienes una sola oportunidad de salir viva de aquí. Las palabras la golpearon como agua helada. ¿Llevarme? ¿Por qué? La mandíbula del hombre se tensó. ¿Por quién fue tu padre? Por lo que hizo hace 23 años. Porque tú eres la última deuda pendiente. Lucía parpadeó, incapaz de procesarlo. Mi padre se fue antes de que yo naciera. Tu madre mintió.
La frase fue seca. Absoluta. Mintió para protegerte. Mintió porque yo se lo ordené. Y si no te mueves en los próximos 90 segundos, todo lo que sacrificó no habrá servido de nada. Los hombres de traje gris se levantaron. Uno de ellos empezó a caminar hacia la mesa con la mano metida dentro de la chaqueta. El mundo de Lucía se volvió irreal. No podía estar pasando allí, en una cafetería cualquiera de Madrid, un martes por la mañana, mientras una pareja mayor discutía por el azúcar y el camarero limpiaba vasos detrás de la barra. Pero el hombre que se acercaba no parecía venir a hablar. El desconocido se interpuso en su camino. Disculpen, caballeros. ¿Puedo ayudarles en algo? Buscamos a alguien, respondió el hombre de gris con una voz demasiado tranquila. Pues aquí no está, dijo el desconocido. Esto es un desayuno familiar. Les recomiendo seguir su camino. Los dos hombres se miraron. La tensión llenó el local como humo invisible. El desconocido no se volvió hacia Lucía, pero su voz cortó el aire como una orden. Ahora. Las piernas de Lucía obedecieron antes que su mente. Se deslizó fuera del asiento. Su libreta cayó al suelo. El baño estaba a pocos metros, pero le pareció un pasillo interminable. Detrás de ella escuchó una frase baja, grave, amenazante. No entendió las palabras, pero sí la promesa de violencia que llevaban dentro. Corrió. Cerró la puerta del baño de golpe. La ventana estaba sobre el inodoro, pequeña, sucia, pero abierta lo suficiente. Se subió como pudo. La camisa del uniforme se enganchó en el pestillo y se rasgó al tirar. Cayó al callejón sin gracia, golpeándose contra un contenedor. El todoterreno negro la esperaba con el motor encendido. Durante un segundo terrible, Lucía dudó. ¿Y si aquel hombre mentía? ¿Y si se estaba metiendo en algo peor? Pero recordó los ojos de los hombres de gris. Recordó sus manos dentro de las chaquetas. Corrió hacia el vehículo, abrió la puerta y se lanzó dentro. Cerró con seguro de inmediato. Los asientos de cuero olían a nuevo. Sonaba música clásica muy baja. Todo parecía demasiado elegante, demasiado tranquilo, demasiado ajeno al terror que acababa de vivir. Lucía miró hacia la puerta trasera de la cafetería a través de los cristales tintados. Un segundo. 2. 3. La puerta del conductor se abrió y el hombre entró con una rapidez calculada. No dijo nada. No la miró. Solo puso el coche en marcha y salió del callejón sin derrapar, pero con una velocidad que no admitía dudas. ¿A dónde vamos?, preguntó Lucía, con la voz rota. Agáchate. No pienso agacharme hasta que me digas quién eres. Agáchate, Lucía. Esta vez obedeció. El coche avanzó por calles laterales de Madrid que ella conocía, pero que de pronto parecían parte de otra ciudad. Pasaron 2 minutos. Luego 3. La música clásica continuaba sonando, absurda y serena. Finalmente, el hombre habló. Puedes sentarte. Los hemos perdido. Lucía se incorporó, temblando de rabia y miedo. ¿Perdido a quién? ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Por qué has dicho que mi madre mintió? ¿Qué sabes de mi padre? El hombre apretó el volante. No aquí. Me acabas de hacer salir por la ventana de un baño. Has dicho que querían llevarme. Creo que merezco respuestas ahora mismo. Él condujo hasta un aparcamiento subterráneo y subió 3 plantas antes de detenerse en una esquina apartada. Apagó el motor. El silencio fue brutal. Cuando se giró hacia ella, Lucía vio algo que no esperaba en su rostro. Dolor. Me llamo Alejandro Vargas, dijo en voz baja. Conocí a tu padre. Trabajé con él durante 15 años. Fue mi mejor amigo. Mi hermano, en todo lo que importaba. Hizo una pausa. Y estuve con él la noche en que murió.
Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No, mi padre nos abandonó. Alejandro negó despacio. Tu madre te contó lo que yo le dije que contara. Porque la verdad habría puesto una diana sobre tu espalda desde que aprendiste a hablar. Porque la gente a la que tu padre traicionó no perdona. No olvida. Y nunca deja una deuda sin cobrar. ¿Qué deuda?, susurró ella. Alejandro la miró con una tristeza antigua. Una deuda pagada con sangre, las palabras quedaron suspendidas entre los dos. Una deuda pagada con sangre. Lucía sintió que la rabia, el miedo y la confusión se mezclaban dentro de ella hasta dejarla sin aire. Miró a Alejandro como si pudiera arrancarle la verdad solo con la mirada. No puedes aparecer de la nada, decirme que mi vida es una mentira y esperar que me quede tranquila. No espero que estés tranquila, respondió él. Espero que sigas viva el tiempo suficiente para entenderlo. Lucía apretó los puños. Entonces habla. Alejandro respiró hondo. Parecía un hombre acostumbrado a controlar cada gesto, cada emoción, pero en ese momento algo en su rostro se quebró. Tu padre se llamaba Tomás Álvarez. Antes de ser tu padre, antes de ser el marido de Elena, fue uno de los hombres más eficaces que tuvo la familia Salazar en Madrid. Lucía negó lentamente. No. Sí. Mi madre me dijo que era un cobarde. Que se fue cuando supo que estaba embarazada. Tu madre dijo lo necesario para que dejaras de hacer preguntas. Aquello dolió más de lo que Lucía esperaba. Durante años había odiado a un hombre que ni siquiera conocía. Había imaginado su rostro 1000 veces, siempre dándole la espalda. ¿Qué hacía para ellos? Alejandro apartó la mirada. Movía dinero. Protegía cargamentos. Organizaba rutas. Solucionaba problemas. ¿Problemas? Problemas de los que la gente normal no habla. Lucía sintió náuseas. ¿Mi padre era un criminal? Alejandro no intentó suavizarlo. Sí. Pero también fue el hombre que decidió destruirlos cuando vio hasta dónde eran capaces de llegar. El silencio volvió a caer. La familia Salazar llevaba años traficando con armas, dinero y favores políticos. Pero luego empezaron a mover otra cosa. Niños. Menores sacados de un lado a otro como si fueran mercancía. Lucía se llevó una mano a la boca. Dios mío. Tu padre tenía órdenes de organizar uno de esos traslados. Cuando vio a los niños, drogados, asustados, encerrados en una furgoneta, algo dentro de él se rompió. Esa noche volvió a casa y le dijo a tu madre que no podía seguir. Que si iba a ser padre, no podía construir tu vida sobre sangre. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas, pero no dejó que cayeran. ¿Y qué hizo? Robó pruebas. Listas de nombres. Rutas. Pagos. Fotografías. Todo lo necesario para hundir a los Salazar desde dentro. Iba a entregarlo a la Policía Nacional y desaparecer con tu madre antes de que ellos se enteraran. Pero se enteraron. Alejandro cerró los ojos un segundo. Confió en la persona equivocada. Víctor Salazar, sobrino del jefe de la familia. Tomás creyó que podía usarlo como puente para negociar una salida. Víctor lo traicionó. Lucía sintió que el pecho se le cerraba. ¿Lo mataron? Lo llevaron a un almacén abandonado cerca del Manzanares. Lo torturaron durante horas para que dijera dónde había escondido las pruebas. Alejandro hizo una pausa. Su voz salió más ronca. No habló. Lucía bajó la mirada. Todo su cuerpo temblaba. ¿Tú estabas allí? Llegué tarde. Lo encontré con vida apenas unos minutos. Me hizo prometerle que sacaría a Elena de Madrid, que protegería a su hija, que nunca dejaría que los Salazar te encontraran. Yo ni siquiera había nacido. Ya eras todo para él. Esa frase rompió algo dentro de Lucía.
Durante 23 años había vivido con una ausencia convertida en herida. Una ausencia explicada con abandono. Y ahora descubría que aquel hombre no se había marchado por egoísmo. Había muerto protegiéndola antes de verla nacer. Necesito ver a mi madre, dijo al fin. El rostro de Alejandro se endureció. Volver a casa es lo peor que puedes hacer. No me importa. Lucía. No, lo cortó ella. Ella me mintió todos los días de mi vida. Me hizo creer que mi padre no me quiso. Me debe la verdad mirándome a la cara. Alejandro permaneció callado unos segundos. Tu madre hizo lo que yo le ordené. Cada mudanza. Cada mentira. Cada noche de miedo. Todo fue parte de un plan para mantenerte viva. Si quieres odiar a alguien, ódiame a mí. También lo haré, respondió Lucía, con los ojos brillando. Pero primero voy a hablar con ella. El trayecto hasta el piso de Lucía duró poco más de 15 minutos. Madrid pasaba al otro lado de la ventana como si nada hubiera cambiado, taxis, motos, gente entrando en tiendas, terrazas llenándose poco a poco. Pero para Lucía todo parecía distinto. Cada coche aparcado podía esconder a alguien. Cada desconocido en una esquina podía estar vigilando. Su edificio estaba en una calle estrecha de Lavapiés. Fachada antigua, balcones con ropa tendida, buzones gastados y una vecina mayor regando plantas en el primer piso. Nada parecía peligroso. Eso lo hacía peor. ¿Piso? Preguntó Alejandro. Cuarto. Puerta C. Subieron por la escalera sin hablar. Lucía sacó las llaves con las manos temblando. Al meterlas en la cerradura recordó de golpe todas las veces que, de niña, había llegado a casa y encontrado a su madre metiendo ropa en bolsas, diciendo que tenían que irse esa misma noche. Sin explicaciones. Sin despedidas. Sin raíces. Mamá, llamó al entrar. Elena Álvarez apareció desde la cocina con un paño en las manos. Su rostro se iluminó al ver a su hija, pero el color se le fue de golpe cuando vio a Alejandro detrás de ella. No. La palabra salió como un suspiro roto. No, Alejandro. Dijiste que estaba a salvo. Prometiste que estaría a salvo si seguíamos las reglas. Las reglas cambiaron, dijo él, cerrando la puerta y echando el pestillo. 2 hombres de Salazar la encontraron esta mañana en la cafetería. Elena se apoyó en el marco de la puerta como si las piernas dejaran de sostenerla. No puede ser. Fuimos cuidadosas. Siempre fuimos cuidadosas. ¿Cuidadosas? La voz de Lucía sonó afilada. ¿Así llamas a mentirme toda la vida? Elena la miró con los ojos llenos de lágrimas. Lucía, por favor. No. Ya sé lo de papá. Sé cómo murió. Sé que no nos abandonó. Elena cerró los ojos, como si hubiera recibido un golpe. Yo solo quería que estuvieras viva. Me dejaste odiarlo. La frase cayó como una piedra. Elena se llevó una mano al pecho. Te dejé respirar. Te dejé crecer. Te dejé tener cumpleaños, colegio, amigas, aunque fueran pocas. Te dejé vivir, Lucía. Eso era lo único que importaba. Tenía derecho a saber quién era mi padre. ¿Y qué habría cambiado? Estalló Elena. ¿Habrías dormido mejor sabiendo que unos asesinos podían encontrarte por llevar su sangre? ¿Habrías sido más feliz sabiendo que tu padre murió gritando en un almacén mientras yo estaba embarazada y sola? El silencio llenó el piso. Alejandro se acercó a la ventana y apartó apenas la cortina. Esta conversación tiene que seguir en otro lugar. Llevamos demasiado tiempo aquí. No me voy, dijo Lucía. No hasta que me cuente todo. Elena y Alejandro intercambiaron una mirada cargada de años. Finalmente, Elena caminó hacia la cocina. Se agachó junto al frigorífico,
Metió la mano detrás y arrancó un sobre amarillento que estaba pegado con cinta. Volvió al salón y lo dejó sobre la mesa. Tu padre se llamaba Tomás Álvarez, dijo con voz quebrada. Y antes de perderse en la oscuridad, intentó hacer algo bueno. Abrió el sobre. Varias fotografías cayeron sobre la mesa. Lucía dejó de respirar. El hombre de las fotos tenía sus mismos ojos. La misma sonrisa. El mismo hoyuelo leve en la mejilla izquierda. Era como mirarse en un espejo imposible. Elena señaló una imagen donde Tomás aparecía junto a Alejandro, ambos más jóvenes, frente a un almacén. Este era tu padre. Lucía tomó la fotografía con manos temblorosas. ¿Se parece a mí? No, susurró Elena, llorando. Tú te pareces a él. Lucía sintió que las lágrimas finalmente le caían por el rostro. En una sola mañana, el hombre al que había odiado toda su vida se convirtió en alguien real. Un hombre con ojos cansados, manos fuertes y una sonrisa que parecía pedir perdón desde el pasado. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó. Elena se sentó despacio, agotada por una verdad que había cargado demasiado tiempo. Porque tu nombre también era peligroso. Lucía frunció el ceño. ¿Mi nombre? Alejandro se giró desde la ventana. Elena tragó saliva. Tu segundo nombre. El que te pedí que nunca usaras. El que nunca aparece completo en tus documentos. Soledad, dijo Lucía despacio. Elena asintió. No era el nombre de tu abuela. También mentí sobre eso. Lucía sintió que el aire se volvía pesado. Entonces, ¿qué es? Elena la miró con una mezcla de amor, culpa y terror. Es la contraseña. ¿La contraseña?, repitió Lucía. La palabra no tenía sentido. Toda su vida había pensado que Soledad era simplemente un nombre que su madre odiaba recordar. Una vieja historia familiar. Una superstición. Algo del pasado. Pero ahora entendía que nada en su vida había sido casual. Elena tomó una de las fotografías de Tomás y pasó los dedos sobre el rostro de su marido como si pudiera tocarlo una última vez. Tu padre sabía que podían atraparlo. Sabía que quizá no tendría tiempo suficiente para entregar las pruebas. Miró a su hija. Así que las protegió de la única manera que podía. Alejandro continuó. Cifró todos los documentos. Archivos, nombres, cuentas, contactos. Sin la contraseña correcta, todo era inútil. Lucía sintió un escalofrío. Mi nombre completo. Elena asintió lentamente. Lucía Soledad Álvarez. El silencio llenó la habitación. Durante años había pensado que su nombre era solo una parte de ella. Algo escrito en papeles antiguos que su madre intentaba ocultar. Pero para su padre había sido mucho más. Había sido una llave. Un mensaje. Una última esperanza. Por eso cambiábamos de ciudad, susurró Lucía. Por eso te asustabas cuando alguien preguntaba demasiado sobre nosotros. Cada vez que alguien encontraba una pista, respondió Elena, desaparecíamos. Su voz se rompió. No sabes cuántas veces quise contártelo. Cada cumpleaños. Cada vez que preguntabas por él. Cada vez que llorabas pensando que no era suficiente para que tu padre se quedara. Las lágrimas bajaron por su rostro. Pero prefería que odiaras a un fantasma antes que enterrarte por conocer la verdad. Lucía no respondió. No sabía si podía perdonarla. No todavía. Antes de que alguien pudiera decir algo más, el móvil de Alejandro vibró. Miró la pantalla. Y todo su cuerpo cambió. El hombre que hacía unos segundos parecía perdido en recuerdos volvió a convertirse en alguien peligroso. Tenemos que irnos. Lucía se puso alerta. ¿Qué pasa? Alejandro apartó ligeramente la cortina. Abajo, frente al edificio, dos coches negros acababan de detenerse.
Cristales oscuros. Sin matrículas visibles. No se encontraron. Elena palideció. No. ¿Cuántos? Preguntó Lucía. Alejandro la miró sorprendido por su calma. 6 como mínimo. Miró hacia la puerta. Probablemente más. Desde la escalera comenzaron a escucharse pasos. Pesados. Ordenados. Demasiados. Elena empezó a respirar rápido. No puedo otra vez, Alejandro. No puedo seguir huyendo. Lucía tomó las manos de su madre. Mírame. Lucía. Mírame. Elena levantó la vista. Por primera vez en su vida, Lucía vio a su madre como realmente era. No como una mujer asustada, sino como alguien que había sobrevivido 23 años a una guerra invisible. Papá nos protegió todo el tiempo que pudo, dijo Lucía. Ahora nos toca a nosotros. Algo cambió en los ojos de Elena. El miedo seguía allí. Pero apareció algo más fuerte. La misma fuerza que había mantenido viva a su hija durante todos esos años. Puedo correr, susurró. Alejandro sacó su arma. Escuchadme bien. Salimos al pasillo, vamos al piso de al lado y subimos al tejado. ¿El tejado? Preguntó Elena. Lucía entendió. La señora Carmen. Alejandro la miró. ¿Quién? La vecina. Tiene acceso a la azotea desde su terraza. Siempre deja la puerta abierta porque vive sola y tiene miedo de no poder pedir ayuda si le pasa algo. Por primera vez, Alejandro sonrió ligeramente. Tu padre habría pensado exactamente igual. Los golpes comenzaron en la puerta. 1, 2, 3. Después una voz desde fuera. Alejandro Vargas. Sabemos que estás ahí. Elena cerró los ojos. Lucía sintió como el corazón le golpeaba el pecho. Pero no retrocedió. Ya no. Alejandro levantó 3 dedos. Luego 2. Luego 1. Abrió la puerta. Todo ocurrió demasiado rápido. Gritos. Pasos. Un disparo que rompió el marco de la pared. Alejandro respondió mientras Lucía tiraba de su madre hacia el apartamento vecino. Vamos. Corrieron. La puerta de Carmen estaba abierta. La anciana estaba sentada viendo la televisión con el volumen alto, completamente ajena al caos. Perdón, Carmen, susurró Lucía mientras cruzaban su salón. Alejandro cerró la puerta detrás de ellos. ¿Dónde está la salida? Ahí. Lucía señaló una pequeña escalera metálica junto a la terraza. El sonido de los hombres acercándose aumentaba. Alejandro subió primero. Luego Elena. Después Lucía. Cuando llegó arriba, el aire frío de Madrid golpeó su rostro. La ciudad estaba iluminada bajo ellos. Miles de personas viviendo tranquilamente sin saber que una guerra de 23 años estaba ocurriendo sobre sus cabezas. Allí. Alejandro señaló el edificio de al lado. Había una distancia corta entre las azoteas. Pero abajo había 4 pisos de caída. Elena negó. No puedo. Si puedes, dijo Lucía. Tomó su mano. Juntas. La puerta de acceso al tejado empezó a temblar. Los habían seguido. No había tiempo. Corrieron. Saltaron. Durante un segundo Lucía sintió que flotaba sobre Madrid. Luego golpeó contra el otro tejado. Dolor. Piedras raspando sus manos. Pero estaba viva. Ayudó a levantar a Elena. Alejandro llegó detrás. Moveos. Bajaron por una escalera de emergencia hasta una calle lateral. Había un coche aparcado. Alejandro tardó menos de 1 minuto en abrirlo y arrancarlo. No preguntéis, dijo al ver la cara de Lucía.
El coche salió justo cuando los hombres aparecieron en la esquina. Los disparos rompieron la noche. Un cristal explotó. Lucía cubrió a su madre con su propio cuerpo mientras Alejandro conducía por las calles estrechas de Madrid como si conociera cada rincón. Finalmente, el ruido desapareció. Los habían perdido. Por ahora. Nadie habló durante varios minutos. Entonces el teléfono de Alejandro sonó. Un mensaje. Al leerlo, su rostro perdió todo color. ¿Qué pasa?, preguntó Lucía. Alejandro tardó en responder. Es un mensaje usando un código antiguo de tu padre. Lucía sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué dice? Alejandro leyó. Si quieres terminar lo que Tomás empezó, ven esta noche. Solo. Trae a la chica. O morirá igual que su padre. Elena se tapó la boca. Es una trampa. Sí, respondió Alejandro. Lucía miró por la ventana. Durante 23 años había huido de una historia que ni siquiera sabía que existía. Pero ya no. Entonces iremos. Los dos la miraron. Lucía, no. Ella se giró. En sus ojos estaba la misma determinación que había tenido Tomás Álvarez aquella noche, cuando decidió enfrentarse a un imperio criminal para salvar vidas inocentes. Mi padre murió para esconder esas pruebas. Apretó la fotografía de Tomás entre sus dedos. Ahora nosotros vamos a encontrarlas. El coche quedó detenido en una zona industrial abandonada a las afueras de Madrid. Durante unos segundos nadie habló. Solo se escuchaba el sonido del motor y la respiración agitada de 3 personas que acababan de escapar de la muerte. Elena miraba a su hija como si estuviera viendo a otra persona. No puedes hacerlo. Lucía no apartó la mirada. Mamá. No, escúchame. Tu padre intentó enfrentarse a ellos y murió. Alejandro pasó 23 años escondido para protegerte. Yo perdí toda mi vida huyendo. Y ahora quieres caminar directamente hacia ellos. Su voz se quebró. No puedo perderte también. Aquellas palabras atravesaron a Lucía. Por primera vez entendió realmente el miedo de su madre. No era debilidad. No era cobardía. Era amor. El tipo de amor que había sacrificado todo. Pero también entendió algo más. Si seguimos huyendo, ellos ya ganaron. Elena cerró los ojos. Lucía. Me quitaron a mi padre antes de conocerlo. Te quitaron tu vida. Obligaron a Alejandro a vivir como una sombra durante más de 20 años. Su voz se volvió firme. ¿Cuándo termina? Alejandro, que hasta entonces había permanecido en silencio, respondió. Termina cuando los Salazar desaparezcan. Lucía se giró hacia él. Entonces hagámoslo. Alejandro la observó durante unos segundos. Era la misma mirada que probablemente había dedicado a Tomás años atrás. La mirada de un hombre que sabía reconocer una decisión imposible. Te pareces demasiado a él. Eso empieza a parecer un problema familiar. Por primera vez desde aquella mañana, Alejandro soltó una pequeña sonrisa. Después abrió un compartimento oculto debajo del asiento del coche. Dentro había documentos falsos, dinero, teléfonos y armas. Lucía miró la pistola. La realidad volvió a golpearla. Esto no era una película. No era una historia sobre su padre. Era su vida. Alejandro notó su expresión. Escúchame bien. Un arma no te hace fuerte. La decisión de proteger algo más importante que tu propio miedo, sí. Tomó la pistola y se la entregó. Tu padre odiaba esto. Lucía frunció el ceño. ¿Entonces por qué sabía usarla? Porque entendía que a veces las personas buenas se enfrentan a personas que no tienen límites. La enseñó a sujetarla. A respirar. A no dejar que el miedo controlara sus manos. Espero que nunca tengas que disparar.
Alejandro la miró fijamente. Pero si llega el momento, dudas y mueres. La frase quedó grabada en ella. Horas después llegaron al punto indicado en el mensaje. Un viejo almacén abandonado en las afueras de Madrid. La ironía era cruel. Un lugar parecido al sitio donde Tomás Álvarez había muerto. Esto está demasiado tranquilo, murmuró Alejandro. Lucía miró alrededor. No había coches. No había hombres esperando. Solo silencio. Demasiado silencio. Algo no encaja. Alejandro asintió. Quédate detrás. Entraron lentamente. Cada paso resonaba contra las paredes vacías. En el centro del almacén había una silla. Encima, un sobre. Alejandro se acercó con cuidado. Lo abrió. Y entonces ocurrió algo que Lucía nunca olvidaría. El hombre que había enfrentado asesinos sin pestañear. El hombre que parecía imposible de romper. Se quedó completamente inmóvil. ¿Qué pasa? Alejandro no respondió. Lucía se acercó. Alejandro. Él levantó la mirada. Y por primera vez vio lágrimas en sus ojos. Es de tu padre. El mundo se detuvo. Lucía tomó el papel con manos temblorosas. La tinta estaba algo desgastada, pero todavía podía leerse. Mi hermano Alejandro. Si estás leyendo esto, significa que fallé. Perdóname. Perdóname por dejarte una carga que nunca fue tuya. Por pedirte que protegieras a mi familia cuando tú merecías construir la tuya. Pero no tengo a nadie más. La familia Salazar nunca dejará de buscar lo que robé. La prueba está escondida donde Elena me dijo que iba a ser padre. El lugar donde por primera vez pensé que podía ser algo más que mis errores. La contraseña es el nombre completo de mi hija. Cada letra importa. Lucía Soledad Álvarez. Dile que su nombre fue elegido porque ella fue la paz que llegó a mi vida cuando solo conocía la guerra. Dile que nunca la abandoné. Dile que la amé antes incluso de verla. Protégelas. Tu hermano hasta el final. Tomás. Cuando Lucía terminó de leer, apenas podía respirar. Durante 23 años había imaginado 1000 razones por las que su padre se había ido. Nunca imaginó esta. Nunca imaginó amor. Elena tomó la carta. Sus manos temblaban. Leyó una vez. Luego otra. Después la abrazó contra su pecho como si fuera lo único que quedaba de Tomás. El parque, susurró. Alejandro la miró. ¿Qué? El lugar donde le dije que estaba embarazada. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Un banco cerca del lago de la casa de campo. Íbamos allí cuando todavía pensábamos que podíamos tener una vida normal. Lucía miró a Alejandro. Ahí están las pruebas. Él asintió lentamente. Oh, ahí está la trampa final. Quizá ambas cosas. Volvieron al coche antes del amanecer. Madrid dormía mientras ellos se dirigían hacia una verdad enterrada durante 23 años. Al llegar al parque, todo estaba cubierto por una ligera niebla. Elena señaló un banco antiguo mirando hacia el agua. Ahí. Su voz apenas salió. Fue ahí donde tu padre lloró cuando supo que existías. Lucía sintió un nudo en la garganta. ¿Lloró? Elena sonrió entre lágrimas. Tu padre había visto cosas terribles. Había hecho cosas de las que se arrepentía. Pero cuando le dije que iba a tener una hija, miró a Lucía. Dijo que era su oportunidad de hacer algo bueno. Alejandro se arrodilló junto al banco. Tomás dijo que estaría debajo de la tercera tabla. Sacó una herramienta pequeña y comenzó a levantar la madera. Pasaron segundos eternos. Hasta que finalmente apareció. Una caja metálica envuelta y protegida. Alejandro la tomó como si tuviera en sus manos algo sagrado. 23 años.
Todo el sacrificio. Todo el dolor. Estaba ahí. La contraseña, dijo. Lucía se acercó. Sus dedos temblaban. Introdujo lentamente. Lucía Soledad Álvarez. Un sonido metálico rompió el silencio. La caja se abrió. Dentro había documentos, fotografías, nombres y una memoria USB. Encima de todo, una frase escrita con la letra de Tomás. Para la justicia. Para mi hija. Para que algún día sea libre. Lucía tocó aquellas palabras. Pero antes de poder decir nada, un disparo rompió la tranquilidad de la mañana. Alejandro cayó al suelo. Sangre comenzó a extenderse por su hombro. Y desde los árboles aparecieron varias figuras. Trajes grises. Armas. La familia Salazar. Los habían estado esperando. El sonido del disparo todavía seguía retumbando en los oídos de Lucía cuando vio a Alejandro caer. Durante un segundo no pudo moverse. La sangre. El arma. Los hombres saliendo entre los árboles. Todo parecía una pesadilla. Pero entonces escuchó la voz de su madre. Lucía. Eso la devolvió a la realidad. Alejandro, incluso herido, levantó su arma. Corre. Coge la caja y corre. No voy a dejarte. Lucía. Su voz sonó como una orden. La misma autoridad que probablemente había usado con su padre años atrás. Tu padre murió para proteger esto. No dejes que su sacrificio termine aquí. Lucía miró la caja metálica. Luego miró a los hombres acercándose. Por primera vez entendió realmente lo que Tomás había sentido aquella noche. El miedo no desaparecía. Simplemente había algo más importante que el miedo. Agarró la caja. Pero antes de poder moverse, una voz tranquila apareció detrás de ellos. Después de 23 años, por fin. Todos se quedaron quietos. Un hombre mayor salió lentamente de un coche negro aparcado junto al camino. Traje impecable. Cabello gris. Una tranquilidad que daba más miedo que cualquier amenaza. Alejandro apretó la mandíbula. Víctor. Víctor Salazar sonrió ligeramente. Alejandro Vargas. El fantasma que lleva 2 décadas molestando a mi familia. Después miró a Lucía. Y su expresión cambió. Increíble. Dio unos pasos. Tienes los mismos ojos que Tomás. Lucía sintió rabia al escuchar el nombre de su padre en boca de aquel hombre. No diga su nombre. Víctor suspiró. Tu padre era un hombre brillante. El mejor que tuvimos. Mi padre era mejor que todos vosotros. La sonrisa de Víctor desapareció durante un instante. Tu padre era un criminal que decidió convertirse en héroe demasiado tarde. La frase golpeó a Lucía. Pero no la rompió. Porque sabía la verdad. Él cambió. Víctor inclinó la cabeza. Quizá. Pero cambiar no borra el pasado. Miró la caja. Dámela. Nadie se movió. Lucía, continuó. No tienes que morir por una guerra que empezó antes de que nacieras. Señaló a Elena. Tu madre puede vivir tranquila. Después señaló a Alejandro. Incluso él puede marcharse. Alejandro soltó una pequeña risa. Sigues mintiendo igual que antes. Víctor lo ignoró. Sus ojos estaban puestos en Lucía. Entrégame las pruebas y termina esto. Ella apretó más fuerte la caja. Dentro estaban las últimas palabras de su padre. Dentro estaban todos esos niños que Tomás había intentado salvar. Dentro estaban 23 años de dolor. Mi padre murió por esto. Su voz ya no temblaba. ¿De verdad crees que voy a entregárselo al hombre que lo asesinó? Por primera vez, el rostro amable de Víctor desapareció. Debajo apareció la verdadera persona. Fría. Vacía.
Peligrosa. Entonces eres igual de terca que él. Levantó la mano. Sus hombres prepararon las armas. Alejandro intentó ponerse de pie. No podía. Había perdido demasiada sangre. Lucía miró alrededor. Estaban rodeados. No había salida. Excepto una. El agua del lago detrás de ellos. Fría. Oscura. Pero posible. Miró a Alejandro. ¿Puedes nadar con un brazo? Él tardó un segundo en entender. Luego sonrió. Una sonrisa orgullosa. Tu padre habría hecho exactamente esa locura. Elena abrió los ojos. No. Lucía tomó la mano de su madre. ¿Confías en mí? Elena empezó a llorar. 23 años protegiéndola. 23 años intentando evitar ese momento. Pero finalmente asintió. Con mi vida. Entonces salta. Todo ocurrió al mismo tiempo. Corrieron. Víctor gritó. Los disparos comenzaron. Lucía sintió un dolor ardiente rozar su pierna. Pero no se detuvo. Sujetó la mano de su madre. Y saltó. El agua helada le robó el aire. La caja pesaba dentro de su chaqueta. Las luces de las linternas atravesaban la superficie. Voces. Gritos. Disparos. Pero siguieron nadando. Cada metro era una batalla. Alejandro apenas podía moverse. Elena estaba agotada. Pero ninguno se rindió. Finalmente llegaron al otro lado. Lucía cayó sobre la tierra húmeda, respirando con dificultad. Seguían vivos. La caja seguía con ellos. Alejandro se dejó caer a su lado. Eso ha sido lo más estúpido y valiente que he visto en mi vida. Lucía sonrió débilmente. Aprendí de los mejores. Elena abrazó a su hija como si nunca fuera a soltarla. Tu padre estaría orgulloso. Aquellas palabras significaron más que cualquier otra cosa. A lo lejos empezaron a escucharse sirenas. Alguien había llamado a la policía. Lucía sacó la caja de su chaqueta. Seguía intacta. La abrió. La memoria USB seguía allí. La verdad había sobrevivido. Igual que ellos. Terminemos esto, dijo. Alejandro la miró. ¿Estás segura? Lucía observó el amanecer apareciendo lentamente sobre Madrid. Durante toda su vida había pensado que su historia comenzó con un abandono. Ahora sabía la verdad. Comenzó con un sacrificio. Mi padre empezó esta lucha. Cerró la caja. Nosotros vamos a terminarla. Horas después estaban escondidos en una pequeña casa segura que Alejandro mantenía desde hacía años. Allí contactó con una fiscal de confianza. Clara Mendoza. Una mujer que llevaba años intentando destruir la red de los Salazar sin conseguir suficientes pruebas. Cuando vio los documentos de Tomás Álvarez, quedó en silencio. Página tras página. Nombre tras nombre. Todo estaba allí. ¿Sabéis lo que tenéis entre manos? Lucía respondió. La razón por la que mataron a mi padre. Clara levantó la mirada. No. Hizo una pausa. Tenéis la razón por la que no murió en vano. Esa frase dejó la habitación en completo silencio. Porque por primera vez, después de 23 años, la familia Salazar tenía miedo. Las pruebas de Tomás Álvarez cambiaron todo. Durante años, la familia Salazar había parecido intocable. Empresarios respetados. Contactos importantes. Propiedades por todo Madrid. Una imagen pública construida cuidadosamente para esconder la oscuridad que había detrás. Pero en aquella pequeña memoria USB estaba la verdad. Nombres. Fechas. Transferencias. Fotografías. Personas que durante décadas habían protegido a los Salazar a cambio de dinero y poder.
Clara Mendoza pasó horas revisando cada archivo. Cuanto más avanzaba, más seria se volvía su expresión. Esto no solo destruye a Víctor Salazar, dijo finalmente. Miró a Lucía. Esto puede derribar toda su organización. Elena cerró los ojos. Durante 23 años había llevado ese peso encima. Por fin empezaba a desaparecer. Tomás lo consiguió, susurró. Alejandro, sentado mientras le curaban la herida del hombro, negó lentamente. No. Todos lo miraron. Él señaló a Lucía. Ella lo consiguió. Lucía bajó la mirada. No se sentía como una heroína. Se sentía cansada. Asustada. Y todavía era una hija intentando conocer a un padre que ya no podía abrazar. Solo terminé lo que él empezó. Alejandro sonrió. Eso es exactamente lo que él habría querido. Las siguientes horas fueron una tormenta. Declaraciones. Agentes entrando y saliendo. Llamadas. Preparativos. La operación contra los Salazar tenía que ocurrir rápido. Antes de que Víctor desapareciera. Antes de que alguien dentro del sistema pudiera avisarlo. Porque las pruebas también revelaban algo peor. La familia tenía aliados en lugares donde nadie imaginaba. A la mañana siguiente, a las 6 en punto, Madrid despertó con una noticia que nadie esperaba. La mayor operación contra el crimen organizado de los últimos años había comenzado. Lucía lo vio desde una ubicación protegida. En la televisión aparecían imágenes de agentes entrando en mansiones, oficinas y almacenes. Elena estaba a su lado, agarrándole la mano. Como cuando era niña. Pero esta vez no estaban escondiéndose. Estaban viendo cómo terminaba todo. Última hora, decía la periodista. Las autoridades confirman múltiples detenciones relacionadas con una red criminal que llevaba décadas operando desde Madrid. Entonces apareció él. Víctor Salazar. El hombre que había perseguido su vida entera. El hombre responsable de la muerte de su padre. Caminaba esposado, rodeado de agentes. Por primera vez no parecía poderoso. Parecía pequeño. Derrotado. Lucía no sintió alegría. Eso la sorprendió. Pensó que al verlo caer sentiría satisfacción. Pero solo sintió una extraña calma. Como si por fin pudiera respirar después de aguantar el aire durante 23 años. Se acabó, susurró Elena. Alejandro, detrás de ellas, respondió. Todavía no. Lucía se giró. ¿Qué quieres decir? Ahora viene la parte difícil. La miró. Vivir sin tener que huir. Aquella frase quedó con ella durante meses. Porque Alejandro tenía razón. La caída de los Salazar no borró todo inmediatamente. Hubo juicios. Declaraciones. Preguntas dolorosas. Lucía tuvo que sentarse frente a abogados que intentaron convertir la historia de su padre en algo sucio. Intentaron decir que Tomás Álvarez era solo un criminal. Que sus últimos actos no cambiaban sus errores. Pero Lucía sabía la verdad. Cuando llegó su turno de hablar ante el tribunal, no tembló. Miró directamente hacia adelante. Mi padre cometió errores. Su voz llenó la sala. Pero cuando llegó el momento más importante de su vida, eligió proteger a personas inocentes aunque sabía que le costaría todo. Hizo una pausa. Un hombre no se define solo por el camino equivocado que tomó. Miró a Víctor Salazar. También se define por lo que está dispuesto a hacer para volver al correcto. Nadie habló. Incluso Alejandro, sentado al fondo de la sala, tuvo que apartar la mirada para ocultar sus lágrimas. Meses después, la sentencia llegó. Víctor Salazar pasaría el resto de su vida en prisión. Su organización desapareció poco a poco. Sus socios fueron detenidos. Y gracias a las pruebas de Tomás, muchas personas que llevaban años atrapadas recuperaron su libertad.
Por primera vez, la familia Álvarez podía dejar de correr. Un año después, Lucía volvió al lugar donde todo había terminado. El banco de la casa de campo. El mismo lugar donde Elena le había dicho a Tomás que iban a tener una hija. El mismo lugar donde él había escondido la verdad. Ahora había una pequeña placa. En memoria de Tomás Álvarez. Un hombre que eligió la justicia antes que su propia vida. Lucía pasó los dedos por las letras. Durante años había pensado que su padre la había abandonado. Ahora entendía que nunca se había ido realmente. Había estado en cada sacrificio. En cada decisión. En cada paso que la mantuvo viva. Elena apareció a su lado. Ya no parecía la misma mujer. Las sombras bajo sus ojos habían desaparecido. El miedo constante también. Se parece mucho a ti, ¿sabes? Lucía sonrió. Siempre dices eso. Porque es verdad. Elena miró la placa. Tenía sus ojos incluso cuando eras un bebé. Su voz se quebró ligeramente. Eso era lo más difícil. Mirarte todos los días y ver al hombre que perdí. Lucía tomó su mano. Durante mucho tiempo había pensado que su madre le había robado la verdad. Ahora entendía que había cargado sola con ella. Gracias por protegerme. Elena empezó a llorar. Porque esas eran las palabras que había esperado escuchar durante 23 años. Unos pasos detrás de ellas, Alejandro esperaba en silencio. Como siempre. Cerca para proteger. Pero lo suficientemente lejos para dejarles vivir. Lucía se acercó a él. Sabes que ya no tienes que vigilarme, ¿verdad? Alejandro levantó una ceja. Le prometí a tu padre que cuidaría de ti. Estoy a salvo. Lo sé. Entonces. Alejandro sonrió. Nunca prometí dejar de preocuparme. Lucía rió. Por primera vez en mucho tiempo, una risa sin miedo. Después sacó una carta de su bolsillo. Me aceptaron. Alejandro la miró. ¿Dónde? Derecho. Quiero ser fiscal. Elena abrió los ojos. ¿Después de todo lo que pasó? Lucía miró la placa de su padre. Precisamente por todo lo que pasó. El silencio que siguió no era triste. Era paz. Una paz que había tardado 23 años en llegar. Finalmente caminaron juntos hacia el coche. 3 personas unidas por una tragedia que nunca eligieron. Pero también por una fuerza que nadie pudo destruir. Antes de irse, Lucía miró una última vez el nombre de su padre. Tomás Álvarez. El hombre que perdió su vida para darle una oportunidad. El hombre que le dejó algo más importante que una herencia. Le dejó un propósito. Durante años había huido de su pasado. Ahora caminaba hacia el futuro llevándolo con ella. No como una carga, sino como unas alas. Meses después, Madrid parecía una ciudad diferente. Pero la ciudad no había cambiado. Lucía sí. Las mismas calles que antes recorría mirando al suelo ahora las caminaba con la cabeza levantada. Los mismos lugares donde antes veía posibles amenazas ahora eran simplemente lugares llenos de recuerdos. Durante 23 años había vivido huyendo de una sombra. Ahora sabía el nombre de esa sombra. Y también sabía que había vencido. La historia de Tomás Álvarez apareció durante semanas en los periódicos. Algunos lo llamaban antiguo miembro de una organización criminal. Otros lo llamaban informante. Pero para Lucía ninguna de esas palabras era suficiente. Porque Tomás había sido algo mucho más complicado. Un hombre que cometió errores. Un hombre que cayó en la oscuridad. Pero también un hombre que, cuando tuvo la oportunidad de elegir, entregó todo para salvar a otros. Incluso si eso significaba no conocer nunca a su propia hija. Una mañana, Lucía recibió una llamada de Clara Mendoza. Tenemos noticias.
Lucía dejó el café sobre la mesa. ¿Sobre qué? Hubo un pequeño silencio al otro lado. Sobre los niños. Lucía entendió inmediatamente. Los niños que aparecían en los archivos de su padre. Los niños que Tomás había intentado salvar aquella noche. ¿Qué pasó? La voz de Clara se suavizó. Gracias a la información de tu padre encontramos más víctimas. Muchas más de las que imaginábamos. Lucía cerró los ojos. ¿Están bien? Ahora sí. Aquellas 2 palabras fueron suficientes. Ahora sí. Todo el dolor. Toda la pérdida. Todo el sacrificio. Había significado algo. Cuando colgó, Lucía permaneció varios minutos en silencio. Entonces tomó una decisión. Fue al viejo apartamento de su madre. El mismo lugar donde había descubierto la verdad. Elena estaba organizando unas cajas. Pero esta vez no era para escapar. Era para mudarse por elección. Por primera vez. ¿Otra vez cajas? Bromeó Lucía desde la puerta. Elena sonrió. Esta vez es diferente. Y lo era. Antes cada caja significaba miedo. Una identidad nueva. Una despedida. Ahora significaba empezar de nuevo. Lucía vio una fotografía encima de la mesa. Era Tomás. La misma foto que había encontrado en aquel sobre escondido. Pero ahora no estaba guardada. No estaba oculta. Estaba en un marco. A la vista. Como siempre debió estar. Le habría gustado verte así, dijo Lucía. Elena miró la foto. ¿Así como? Libre. La palabra hizo que ambas se quedaran en silencio. Porque era algo que nunca habían tenido. Hasta ahora. Esa tarde visitaron juntas la tumba de Tomás. Durante años Elena había ido sola. En secreto. Sin poder llevar a su hija. Sin poder decirle quién descansaba allí. Pero esta vez fueron juntas. Madre e hija. Sin mentiras entre ellas. Lucía dejó unas flores. Luego se quedó mirando el nombre grabado. Tomás Álvarez. Nacido como un hombre imperfecto. Muerto como un padre. Hola, papá. Fue la primera vez que dijo esa palabra sabiendo realmente a quién pertenecía. Sintió que la voz se le rompía. Pasé mucho tiempo enfadada contigo. Respiró profundamente. Pensé que no me querías. Elena tomó su mano. Pero dejó que continuara. Ahora sé que me quisiste antes de conocerme. Las lágrimas aparecieron. Pero esta vez no eran solo de dolor. Y prometo hacer algo bueno con la vida que me regalaste. El viento movió suavemente los árboles. Y por un instante absurdo, imposible, Lucía sintió paz. Como si de alguna manera él hubiera escuchado. Semanas después comenzó sus estudios. Derecho. Justicia. El mismo mundo del que su padre había querido alejarla. Pero Lucía no entraba en él buscando venganza. Entraba buscando respuestas. Buscando proteger a otros. Una noche, mientras salía de la universidad, encontró a Alejandro apoyado junto a su coche. Cruzó los brazos. ¿Otra vez siguiéndome? No. Lucía levantó una ceja. Alejandro suspiró. Bueno, un poco. Ella sonrió. Ya no tienes que salvarme. Lo sé. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Alejandro miró las luces de Madrid. Tardó unos segundos en responder. Porque durante 23 años mi única misión fue proteger a la hija de mi mejor amigo. La miró. Pero en algún momento dejaste de ser una misión. Lucía sintió un nudo en la garganta. Te convertiste en familia. Aquella palabra significaba más que cualquier otra. Porque los dos habían perdido a Tomás. Pero de alguna forma, gracias a él, también se habían encontrado.
Años después, cuando Lucía Álvarez entró por primera vez en un tribunal como fiscal, llevaba algo en el bolsillo. No era un arma. No era una prueba. Era la vieja fotografía de su padre. La misma que había cambiado su vida. Antes de entrar, la miró una última vez. Vamos a hacer algo bueno, papá. Y abrió la puerta. Porque el legado de Tomás Álvarez nunca fue el miedo. Nunca fue la violencia. Nunca fue la familia Salazar. Su verdadero legado era una hija que eligió continuar luchando. Pero de la manera correcta. Con justicia. Con valentía. Y con la esperanza de construir el mundo que su padre soñó. Pero que nunca llegó a ver.